Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es María Guadalupe Vázquez Hernández. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 20006281. Me encuentro cursando el módulo de Juicios de Amparo 2 con la asesora Nelly Huerta Fernández. Hoy, 16 de noviembre del 2022, presentaré lo que es el reto 6, litigio estratégico. A continuación proporcionaré información acerca del caso que elegí, el cual fue la opción número 1 del litigio estratégico y acceso a la información, del cual se dará respuesta a dos planteamientos apoyándonos de la información que se nos proporciona dentro del tema ya mencionado. Para comenzar, se explica que el litigio estratégico, a veces llamado también litigio de impacto, conlleva seleccionar y llevar casos entre los cortes con el fin de crear cambios amplios en la sociedad. Las personas que optan por el litigio estratégico quieren usar la ley para dejar una señal duradera más allá de ganar un caso en particular. Esto significa que los casos de litigio estratégico están interesados en los efectos que tendrán en poblaciones y gobiernos más grandes, así como en los resultados finales de los mismos. De acuerdo al tema analizado de el acceso a la información como herramienta para el litigio estratégico, experiencia de la Clínica Legal de Interés Público del ITAM, daré respuesta al primer planteamiento que nos pide identificar la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico. Se menciona que una de las herramientas que la clínica promueve para litigar estratégicamente es el acceso a la información. El derecho a la información se ha convertido en fechas recientes en uno de los ámbitos centrales de la discusión en torno a la relación del Estado con la sociedad civil. Uno de los objetivos del acceso a la información es contribuir a la democratización y vigencia del Estado de Derecho. La Clínica Legal de Interés Público, como varias organizaciones de la sociedad civil, está convencida de que el acceso a la información como derecho humano es un principio básico para la democracia. Uno de los principios rectores de cualquier Estado democrático de derecho es el acceso a la información pública. La clínica considera que uno de los aspectos más relevantes para la construcción de la democracia es el compromiso ciudadano para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Las personas requieren de información generada por los entes públicos y el derecho a ella se encuentra garantizado por el Estado, en términos del artículo 6 constitucional. Por lo tanto, el derecho de acceso a la información conlleva una seguridad jurídica para los individuos miembros de un sistema de derecho. El acceso a la información representa un método de observación por parte de la sociedad de las actividades que desempeñan el gobierno y sus miembros, obligándolos a apegarse a las normas que los regulan y procurando que hagan bien su trabajo. La información es fundamental para la toma de decisiones de las personas, es decir, permite conocer los factores que pueden influenciar para elegir una u otra opción, dando más seguridad y haciendo más libre a los individuos. La información permite y fomenta la actuación de las personas en la vida pública de cada país, así como el ejercicio de sus derechos políticos. Es necesario crear conciencia de las garantías individuales que otorga la Constitución y a partir de esta ejercer los derechos subjetivos que emanan de ella. Por lo tanto, la clínica comprometida con la promoción de los derechos humanos intenta hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Creemos que una de las formas de hacerlo es mediante su ejercicio a través de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada en 2022 como resultado de la participación de grupos de la sociedad que llevaron una iniciativa propia al Congreso. Según el artículo primero de la citada ley, esta tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión de los órganos constitucionales, autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Conocer y saber cómo se aplica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es una manera de ejercer y promover la efectividad del derecho de acceso a la información. Además del interés de la Clínica Legal de Interés Público por promover la efectividad del derecho de acceso a la información como algo necesario para el fortalecimiento de la lectura democrática, él mismo se visualiza como un instrumento para llevar a cabo acciones de protección de otros derechos humanos.
La clínica utiliza el derecho de acceso a la información como una herramienta de apoyo para su trabajo cotidiano de investigación, difusión de los derechos humanos, diseño de estrategias, cabildeo y en especial para el litigio estratégico. En el entendido de que el derecho de acceso a la información garantiza conocer aquella información generada, recibida y o conservada por instituciones estatales, dicha información puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones relacionadas con el conocimiento, ejercicio y exigencia de otros derechos. El derecho de acceso a la información se encuentra estrechamente vinculado a otros derechos, ya que antes de poder ejercitar cualquiera se debe contar con toda la información necesaria para hacerlo. Ahora, en el planteamiento número 2 nos pide identificar un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso a la información, de lo cual se menciona que de acuerdo al alcance del acceso a la información es un procedimiento de asilo. El procedimiento para reconocer la condición de refugiado en México no garantiza el principio de legalidad ni el derecho a la certeza jurídica, ya que la legislación que lo regula no es clara al establecer quiénes son los órganos facultados para calificar la condición del refugio. Tampoco es clara al establecer qué procedimiento se debe seguir para solicitar el reconocimiento de dicha condición, y en la práctica se opera de forma muy distinta a lo que se establece en la escasa legislación. Esta falta de certeza jurídica, así como el distanciamiento entre la ley y la práctica, causan que los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado se enfrenten a serias dificultades durante el procedimiento, especialmente si intentan recurrir administrativa o judicialmente las determinaciones negativas al reconocimiento de su condición. Por tal motivo, la clínica decidió participar en el litigio estratégico de un caso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado junto con otras organizaciones de la sociedad civil. En el caso referido, el refugiado presentó la solicitud de reconocimiento de su condición en enero de 2005 y no fue sino hasta agosto del mismo año cuando, mediante escrito sin validez oficial por carecer de firma y sello, se le informó que no reunía los requisitos para obtener tal reconocimiento. Además, en dicho escrito no se expresaron los motivos ni fundamentos de tal decisión. Cabe destacar que, según el derecho internacional, una de las medidas de protección básica a los refugiados es el derecho de petición, que permite acceso individual de los solicitantes de asilo a un procedimiento reconocido para determinar su condición e incluye la posibilidad de apelación en caso de una decisión negativa. La falta de un procedimiento reconocido para determinar la condición de refugiado en México y el desconocimiento de los motivos es fundamental del rechazo de la solicitud. Imposibilitaron al solicitante presentar una defensa adecuada para que su solicitud fuera debidamente reconsiderada. Si el procedimiento no es claro y el solicitante desconocía los motivos del rechazo de su solicitud, era prácticamente imposible presentar una adecuada defensa contra la negativa de la autoridad. Por tanto, se pidió a la autoridad correspondiente que realizara la notificación de manera adecuada y expresara las razones por las que se rechazó la solicitud. Sin embargo, la autoridad no dio respuesta. Debido a la falta de acceso a la información sobre el procedimiento y sobre los motivos del rechazo de la solicitud de reconocimiento, se pidió a la autoridad copias del expediente del caso. No obstante, estas tampoco le fueron otorgadas. Fue entonces cuando se decidió acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para que, por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información, se obtuvieran respuestas sobre el procedimiento instaurado y acceso al expediente que se había formado en ocasión del estudio y análisis del caso en cuestión. Como conclusión del tema, se menciona que, de acuerdo a lo investigado, el litigio estratégico consiste en la selección de un caso de alto impacto con el cual acudir a los tribunales de justicia a fin de conseguir una sentencia que, más allá de reparar a las víctimas directas del caso en cuestión, permita conseguir reformas legales, la adopción o reforma de políticas públicas o cambiar la conducta de las autoridades, a fin que los beneficiarios finales del litigio sean todas aquellas personas que se encuentren en una situación similar.
Dicho litigio se efectuará cuando haya violaciones sistemáticas a los derechos humanos, existe incompatibilidad entre el derecho interno y el internacional o los jueces no brinden seguridad jurídica. Previo a ello se establecerán los objetivos que se persigue, se efectuará un análisis de viabilidad del caso analizado, determinadas condiciones tales como que es el interés público, sea claro, que sea paradigmático, se demuestre defectos estructurales del marco jurídico, las repercusiones que tendrá la pérdida o ganancia del caso, el tipo de recurso a utilizarse, la posición que tienen los jueces en torno al derecho que versará el litigio. El litigio estratégico nos permitirá develar patrones de conducta ilegales o arbitrarios y estructuras desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos, denunciar políticas públicas que contradicen estándares internacionales, sea porque su diseño, contenido o forma de implementación afectan derechos humanos, abrir nuevas vías de participación fortaleciendo la capacidad de acción de las organizaciones, lograr un cambio para personas en situación similar y aumentar la toma de conciencia y generar debate público. Pues hasta aquí termina mi presentación. Gracias.